Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, un espacio más de entrevistas. Y hoy vamos a dar la bienvenida a otro doctor en psicología, a Carlos Pitillas. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo Muchas estás? gracias, Oriol. Encantado de estar aquí. Para mí es un placer tener aquí también a un compañero de profesión, de vocación. Te presento, en primer lugar, decir que eres doctor en psicología, profesor e investigador de la Universidad Pontificia Comillas. Además, también eres psicoterapeuta, especializado en psicología del desarrollo, psicoterapia psicoanalítica y también intervención familiar en el ámbito infanto-juvenil. Diriges el máster en psicoterapia psicoanalítica contemporánea de la Universidad Pontificia Comillas y además también es el autor de Caminar sobre las huellas, una obra que tenemos aquí también vamos a mostrar. Y es una obra donde trabajas sobre todo y hablas del vínculo, hablas también de los traumas y también de cómo esto afecta al desarrollo humano. Bienvenido, Carlos. Me gustaría empezar preguntándote acerca del libro. ¿Cómo surgió la propuesta o la idea de escribir esta obra? Cuéntanos. Pues mira, la obra representa probablemente más de 15 años de docencia. Yo llevo dedicándome a formar tanto a profesionales de la protección infantil y de la intervención con familias muy vulnerables, como a psicólogos en formación a nivel de máster y de grado, en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo psicológico, con la influencia de la infancia sobre cómo nos convertimos en adultos. He hablado mucho en muchos sitios sobre trauma y sobre cómo nos adaptamos al trauma y eso nos configura. Entonces, esta especie de proceso de docencia que se ha alargado durante mucho tiempo y me ha obligado a estudiar mucho y a hacer las cosas accesibles, ha acabado resultando en este libro. Es un libro como que recoge, sintetiza y trata de plasmar toda esta trayectoria docente y todas estas cosas que yo sé y que intento compartir en diferentes ámbitos, con lo cual surge de una manera muy orgánica y muy natural como resultado de un proceso de aprendizaje mío y de docencia. Totalmente. Empezamos por el principio porque una de las primeras preguntas que lanzas en la obra o en el libro es realmente cómo las relaciones tempranas, esas relaciones en las primeras etapas de la vida, son fundamentales, son cruciales. Ya se hablaba de la idea de papá y mamá, pero ya la ciencia nos avala de que esto es sí o sí la base, ¿no? Sí, es un libro que parte de esa premisa y como bien dices tú, es una premisa que va más allá de lo teórico y que tiene su evidencia empírica, ¿no? Y esta idea de que nacemos al mundo siendo organismos muy dependientes y muy sensibles al impacto del entorno. Y ese entorno o el impacto de ese entorno, de Ujú. cómo nos tratan, nuestras figuras de apego, va a configurar de una manera muy poderosa toda una serie de predisposiciones en ese niño que va a ir creciendo hasta la adolescencia y hasta la adultez. No es una condena a muerte, pero sí es el impacto sobre un cerebro que está aprendiendo lo que significa estar en relación con los demás y Correcto. está abierto a todo ese input. Entonces, el cerebro infantil es un cerebro muy sensible, que Ujú. aprende muy rápido y que aprende muy a fuego, lo cual significa que las experiencias de seguridad nos predisponen en la vida adulta a interacciones seguras, a formas saludables de funcionamiento con los demás, y las experiencias de inseguridad o de trauma pueden predisponernos a ser personas que están en alerta, que son más defensivos, a entrar en círculos viciosos de malestar en las relaciones y demás. Y eso es lo que trata el libro. Totalmente. Claro, eso también de alguna Mm. forma nos hace entender que gente adulta, de alguna manera, tenga comportamientos que pueden aparecer o aparentar como infantiles. Pero realmente es porque ese niño, ese cerebro infantil, de alguna forma tuvo, como tú dices, ¿no? Esos impactos a fuego. Y el adulto, por mucho que de alguna forma tenga barba y vista como un mayor, como una persona ya responsable, ¿no? Pues hay realmente esa estructura mental que está ahí presente, de todo lo que vivió. Absolutamente. De hecho, lo que solemos decir los que trabajamos desde la óptica que manejo yo es que los adultos podemos ser muy funcionales y muy maduros en determinados ámbitos de nuestra vida, pero Correcto. en las distancias cortas, allí donde se juega la intimidad, la Sí. seguridad, la vulnerabilidad, ahí pueden activarse esquemas de funcionamiento que aprendimos mucho tiempo atrás. Y eso Totalmente. efectivamente puede dar un aspecto, nos convierte en organismos que funcionan de una forma más primitiva, más defensiva, más infantil. Esto se ve Totalmente. especialmente en el ámbito del trauma. Las personas Exacto. traumatizadas, cuando surge el conflicto, la vulnerabilidad, pueden, digamos, tirar de protocolos que Ujú. son muy autodestructivos o que son muy infantiles o que están muy desajustados, pero que en su día se aprendieron y Claro. quizás en su día sirvieron para Exacto. sobrevivir. Tenía una función Mm, concreta que era la supervivencia. Hablando de exacto. traumas, estamos ahora mismo en una
época donde, sobre todo la gente joven, eso yo lo he percibido, no sé si también es tu caso, de que se utiliza mucho esa idea de esto me genera trauma, esto me ha Sí, hecho un traumita, esto me ha hecho sentir traumatizado. Es un poquito la banalización a veces de la psicología o de la salud mental, ¿no? Con los jóvenes, estoy de pero también con la acuerdo. sociedad en general, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos realmente que definir bien qué es un trauma, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con esta idea tuya, porque a mí me parece que, y creo que somos parte del problema, el colectivo de psicólogos, que particularmente, por lo menos hablo de mí y de mis colegas que estamos especializados en la infancia y en la vulnerabilidad, que a veces Ujú, hemos construido un discurso donde hipersensibilizamos culturalmente a la gente a lo ujú, traumático hasta el punto de que el significado de la palabra se diluye. claro, Efectivamente, trauma no es cualquier experiencia estresante o molesta o difícil. totalmente. Eso es estrés o retos o desafíos o duelos, etcétera. El Ujú, trauma podríamos decir que es una experiencia que se sale de lo previsible. Por ujú, ejemplo, que una madre que es tu figura de apego, una figura protectora para ti, de repente se convierta en alguien que te da mucho miedo, se ujú, sale de lo previsible, claro. que es excesivamente impactante, que tiene un impacto que supera tus capacidades de afrontamiento y tus capacidades de comprensión en el momento. Ahí es donde el cerebro se encuentra con una carga de estimulación con la que no puede lidiar. Y si Claro. eso se repite muchas veces en la vida de un individuo, hablaríamos de trauma. O Ujú. muchas veces, o una vez, pero con un nivel de Alto intensidad impacto. suficiente. Por ejemplo, Ujú, una violación, pues es solo una vez, pero es traumático porque ese cerebro de repente se ve desbordado por una intensidad con la totalmente, que no puede lidiar. Entonces, que te totalmente. eche la bronca el jefe en el trabajo es estresante, pero no tiene por qué ser traumático en ese sentido. Exacto, totalmente. Mm, Con lo cual nos mm, vamos entonces a la parte más clínica, donde entendemos que al final esos traumas son los que luego dejan esas secuelas, esas mm. señales, ¿no? En forma de miedo, de dolor, en forma de tristeza, de aversión, también a nivel corporal, ¿no? Hay esa señal, o esa forma como de, como tú decías, ¿no? De fuego que está grabado, ¿no? Está totalmente Mm. instaurado. Sí, tal cual. Hay un sistema nervioso que de repente recibe una información de peligro. Ujú, Estás en peligro, es un peligro del que es muy difícil escapar y es un peligro que atenta contra tu supervivencia o contra tu pertenencia al grupo, que es una cosa muy importante para nuestros cerebros sociales. sí. Y a partir de ahí, incluso aunque uno sea muy pequeñito, lo que va a pasar es que ese cerebro va a poner en marcha protocolos para adaptarse. Ujú, Sabemos que incluso bebés de 4 meses que tienen padres y madres desorganizados, deprimidos o muy hostiles, ya empiezan a ser capaces de hacer microadaptaciones, como por ejemplo lloran más bajito, mm, lloran menos tiempo, cortan el contacto visual con sus padres porque les empieza a dar miedo y anticipan algunas respuestas y de alguna manera como que se wow, organizan preventivamente para que eso no pase. Con 4 meses de qué edad, fuerte. nuestro organismo ya es capaz de tener una especie de esquema de adaptación al peligro, aunque sea muy simple, ¿no? Claro. Eh, mm, Claro, ese mm, bebé, ese niño, niña ya está generando una serie de procesos que al final, claro, van sí. a desarrollar o van a evolucionar hacia un apego solamente inseguro, desorganizado, un apego que va a hacer que esa persona pues, tenga ciertas dificultades a la hora de vincularse o relacionarse. Exacto. Esta es la idea y esto es lo que explica probablemente por qué personas que vienen de un mal sitio a día de hoy en sus relaciones experimentan desajustes, problemáticas o repeticiones de algo que sienta mal. Y es porque probablemente están siguiendo usando, Mm, pues, están usando todavía esos sí, sí. protocolos de adaptación y de supervivencia que en su día sirvieron pero que ahora te desajustan. Por ejemplo, si te conviertes en un adolescente retraído porque en casa hay mucha hostilidad, ese retraimiento es protector. Te vuelves invisible, no haces ruido, no molestas y te agreden menos. Pero si ese retraimiento te lo llevas a la vida adulta, es probable que en tus relaciones íntimas sucedan problemas como que, por ejemplo, tu compañero sentimental o tus amigos te protesten porque desapareces, porque eres inaccesible, porque a veces eres demasiado frío, y a lo mejor pierdes relaciones que son importantes y que son una buena oportunidad para ser feliz. Vale. Entonces, muchas veces el gran problema es seguir usando protocolos de adaptación y de supervivencia que ya no harían falta. Vale. Es un Mm. poquito como que se ha quedado desactualizado ese programa, ¿no? Un poquito a veces como Exacto, tener el Windows 98 o Windows XP. Bueno, oye, a lo mejor hay tal otro cual. Windows o otro programa
o Mm, cambiar a mm. Mac, ¿no? Pero es un poquito Sí, esto, ¿no? Que la mente sigue anclada al pasado. sí, es así. Esta es la esencia de los estados postraumáticos. Hay una mente que ha sufrido tanto en el pasado que está recursivamente volviendo atrás, con esos protocolos defensivos, pero también incluso en un nivel interno con toda una serie de profecías que uno hace, ¿no? Si yo vengo de un sitio donde me han criticado mucho, es fácil que en un nivel inconsciente yo prediga que Claro. la gente que me importa va a acabar criticándome o decepcionándose conmigo. Y entonces estoy todo el rato filtrando perceptivamente los estímulos, la persona deja de hablarme un ratito, me responde tarde a un mensaje o se disgusta conmigo y ya estoy sintiendo que la profecía se cumple y entonces el trauma lo que nos hace es ser personas más sesgadas Ujú. perceptivamente y personas más defensivas en un Claro. nivel conductual o interactivo. Y esas Buscas la dos protección. cosas, exactamente, y esas dos cosas suelen conducir a esos círculos viciosos que nos hacen sufrir o que hacen sufrir tanto a la gente que a veces viene a terapia. Me pasa esto una y otra vez, no consigo, Totalmente. eh, etcétera, ¿no? Claro, porque al final también de alguna manera tú ya estás generando una situación en la que también es propicio que la gente se aparte, se aleje, porque tú ya estás con ese miedo, Sí. entonces la gente percibe que tú estás con miedo, que estás con aversión o que estás con distancia o distanciamiento, y entonces ya se Sí, cumple esa profecía. Es que es una autoprofecía al final efectivamente. cumplida, profecía autocumplida. Así es. Esto a veces es muy perturbador porque lo vemos en círculos viciosos de retraumatización, de Claro. personas que van pasando por relaciones donde se les vuelve a hacer daño, donde se les vuelve a dejar solos, donde alguien se vuelve a aprovechar. Y es importante señalar que esto no significa culpabilizar a las víctimas de lo que les pasa, Ujú. sino arrojar una mirada científica sobre los Claro, procesos que inconscientemente están pudiendo jugarnos una mala pasada. Que en el fondo a totalmente. todos nos pasa esto un poco en la medida en que todos tenemos islas de inseguridad que a veces se encienden y nos ponen la zancadilla. En el caso de las personas muy dañadas, Claro, estas islas ocupan mucho espacio y les claro. afectan muchas veces, ¿no? Son Eh, heridas que tienen a nivel emocional que están ahí sí, latentes, están presentes. sí, sí, así es. Mm, Entonces, ¿cómo sería ese proceso, como también tú enfocas, ¿no? A nivel más psicoterapéutico, también con el psicoanálisis, con la parte psicoanalítica, para hacer que la mm, gente realmente pueda llegar a quitarse esos programas o al menos a actualizarlos, ¿no? Que tengamos mm. un Windows o un programa Mac más actual. A mí me gusta esta metáfora de la actualización del programa. O sea, por un lado podríamos pensar en cómo en la vida uno puede curarse y por otro lado cómo en la terapia, ¿no? Claro, Yo creo que hay dos grandes ingredientes que hacen que las personas que vienen de un lugar inseguro puedan recuperar algo de seguridad en la vida. Una es rodearse de relaciones que ofrezcan algo distinto, claro, una red de relaciones donde uno se siente reconocido, sostenido, cuidado, tratado con justicia, ujú, etcétera. Y otra es haber hecho algo parecido a un trabajo reflexivo que me permite entender cómo mi pasado me influye a día de hoy. Un trabajo narrativo, que casi siempre eso es con otros. claro, Es muy difícil tenerlo tú contigo mismo y casi siempre es o con un terapeuta o con personas, amigos, claro. gente de tu parroquia, qué sé yo, o sea, Sí, familiares, vecinos, tu pareja. Esos dos ingredientes, ujú, tener relaciones que son distintas, que ofrecen algo nuevo y poder haber hecho un trabajo narrativo como de tu propia biografía y de ver cómo te influye, son dos componentes que nos permiten ir hacia un sitio mejor. La claro, cosa es que no siempre es fácil y por eso la gente acaba viniendo a terapia muchas veces, porque incluso cuando la vida nos pone la oportunidad de tener relaciones buenas, si ujú, uno viene de un sitio muy malo, si uno tiene una estructura traumática fuerte instalada ahí, muchas veces sin darnos cuenta boicoteamos esas claro, oportunidades. Sube totalmente. la inseguridad, nos defendemos, atacamos al otro, nos retiramos, generamos dinámicas que rompen la oportunidad. Y por eso a Sí. veces la gente necesita hacer esto en un lugar más seguro, que es la relación con un terapeuta y un espacio donde se pueda hablar desde un lugar distinto. Además, también me gusta esta parte de la narrativa o de la historia, porque al final también son creencias que nos contamos a partir de lo que hemos interpretado, de Sí, lo que hemos vivido, porque al final también eso ocurre, ¿no? Que a veces pueden ser situaciones que sí, que han ocurrido tal cual, pero a veces hay situaciones en las que no son realmente lo que ocurrió. Es un poquito también lo que decía Elizabeth Loftus de los recuerdos falsos, ¿no? Hay total. muchos experimentos de, sí, sí, cuando fui al carnaval de no sé qué, no, no, es que tú ese carnaval no fuiste, pero claro, te has montado una Sí, película y ahí está. sí.
Es verdad que una narrativa de peligro puede alterar tanto tu percepción de lo que está pasando ahora como tus recuerdos de lo que pasó, ¿no? Y uno tiene a lo mejor una imagen de que sus padres jamás estuvieron disponibles, cuando en realidad Claro, lo más probable es que hubiera momentos en que sí lo estuvieran, claro. etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo narrativo es un trabajo interesante y donde mezclamos un reconocimiento de la victimización de la persona. Ujú. Es verdad que a ti te hubiera hecho falta tener más disponibles a tus padres Claro, y al mismo tiempo un intento de ampliar la narrativa, claro. ¿no? Y O es, comprender pero mejor, ¿no? ¿Qué pasaba? A lo sí, mejor los padres trabajaban mucho porque había una situación de demanda sí, económica de la sí. familia. Por ejemplo, entonces como tener una historia que sea una mejor historia, una Claro. historia más integral sobre uno Ujú. mismo. Claro, Mm. porque eso también de alguna forma hace que la persona pueda sentirse en paz, ¿no? Supongo que también es lo contrario, ¿no? A ese estado de alerta, de Sí. amenaza, pues lo contrario al final Mm. es, bueno, ¿qué historia me puedo contar o puedo llegar a narrarme que me dé paz o seguridad? Sí, tal cual. Siempre respetando, o sea, quiero decir, hay un peligro con las terapias narrativas mal usadas y es la de generar un artificio narrativo para que la Mm, gente esté happy. Y eso ya, es muy peligroso porque es no reconocer el daño. Pero ya, si somos capaces de reconocer el daño y además crear una narrativa que no tenga solo el foco en el daño, sino en otros recursos, otras experiencias excepcionales, claro, entonces la persona puede vivir en un mundo un poquito más complejo, totalmente. ¿no? Y supongo que Mm. también en la narrativa se buscan recursos de otras etapas, de otros momentos. Es un poquito Sí, también esa idea de decir, bueno, a lo mejor tú tuviste una sensación de abandono, pero vamos también a rescatar esos momentos de no abandono, en donde sí que has tenido exacto. apoyo y amor y ayuda, con lo cual eso también Sí, puede contrarrestar o apoyar la otra parte más de pérdida. sí. Sí, hay una parte del libro en el que yo hablo de algo que está muy en la tradición psicoanalítica y me gusta mucho, que tiene que ver con la ambivalencia y la complejidad y cómo las personas que sufren de inseguridad, del Ujú. apego, de desorganización del apego, les cuesta mucho tolerar la ambivalencia, ¿no? Claro, Si me quieres, no puedes pasártelo bien con otras personas. ya. Si siento que mis padres fueron malos, no puedo reconocer que algunas veces fueron buenos. Si Mm, siento que soy una víctima, no puedo reconocer que tengo recursos para defender. claro, Tiene que ser una especie de película en blanco y negro. sí, Ver sí, una sí, película en color, en la ambivalencia y en la complejidad, es difícil para una mente traumatizada que lo que necesita es reducir el mundo a categorías muy básicas. claro, seguridad. Entonces, parte del trabajo es ayudar a entrar en la complejidad y a tolerarla. Bueno, puede que tu novio te quiera mucho, pero algunos días necesita estar solo. Y eso no Claro. significa que no te quiera, ¿no? Mm, Esta interesante. complejidad es un proceso interesante a trabajar en personas que tienen inseguridad de apego o trauma. Mm. Claro, es como de alguna forma abrir el mundo a nivel de conciencia, ¿no? De que la gente Sí, vea o entienda de que hay más de la realidad de lo que a lo mejor esa persona está viendo o está percibiendo. Es como de alguna sí, forma darte cuenta de la gama de colores, ¿no? Un poquito siguiendo esta metáfora. No es exactamente. blanco y negro, hay el gris, el marrón, el azul, el rojo, hay Sí, mucho más. sí, sí, sí. La fórmula que utilizamos en psicoanálisis contemporáneo es reconocer y tolerar la ambivalencia. Esto, por ejemplo, es muy interesante cuando los padres dañados o traumatizados se convierten en padres. Claro, A veces les cuesta mucho tolerar la ambivalencia, entonces idealizan a sus bebés sin poder reconocer y idealizan sus maternidades y sus claro, paternidades sin poder reconocer que hay momentos de cansancio, momentos donde no quieres, momentos donde incluso rechazas a tu hijo claro. porque cuesta mucho ser padre a veces, ¿no? Ujú, Entonces, eso, en realidad, ese no tolerar la ambivalencia pone más en riesgo a estos padres ujú, para hacer daño a sus hijos ya, o a estos hijos para ser dañados por sus padres. Es mucho mejor vivir en un mundo donde reconoces la complejidad de las relaciones que en un mundo donde te vas solo a un extremo, ¿no? O idealizas o devalúas al otro. Eso es un problema muy grande para las relaciones complejas que todos tenemos con los demás, ¿no? totalmente. Con el tema de la paternidad, yo creo que también se efectúa o se produce el efecto péndulo, ¿no? Al final, Sí. vamos por esos extremos, ¿no? O soy igual que mi papá o mi mamá, o quiero ser totalmente lo contrario. Bueno, a lo mejor no es ni un extremo ni el otro, es encontrar también tu propia fórmula, ¿no? Que tomas Exacto. de bueno que lo que aprendiste y que quieres cambiar o mejorar o que quieres de alguna forma, Mm. pues, incluso también replicar que ha sido también positivo. Efectivamente, sí. Pues ese Haces es tu parte propio del mix. camino. Sí, es un parte del camino que intentamos hacer en terapia, ese trabajo de integración. Ujú. Que al final es una Mm. forma también de reconciliarte también con tu pasado. Cuando tú de alguna forma estás encontrando esa manera
de hallar Mm, lo bueno y lo mm. que te gustaría cambiarlo, al final es como que aprendes, ¿no? Llegas también como a sacarle una lección, una moraleja, ¿no? Que supongo que también es la Sí, parte de superación, ¿no? Cuando tú eres capaz de darle un significado, un aprendizaje, una moraleja, ahí es como que algo sí. se ha movido. Efectivamente. ¿En qué medida yo no quiero dar esto a mis hijos que recibí? ¿En qué medida Ujú. quiero vivir de otra manera? ¿En qué medida esta crítica que yo recibí y que he metido tanto en mi cabeza ya no la quiero y me voy a tratar Correcto. mejor? De alguna manera, el trabajo con trauma también intenta aumentar la libertad de las personas para decidir con qué se quieren quedar de ese Ujú. pasado que pesa tanto, ¿no? Exacto. Es muy fácil de decir y muy difícil de Sí, hacer para sí, las sí, sí. personas que están más dañadas, pero es una forma de contar un poco el camino que intentamos hacer muchas veces. Porque también a mí me intenté, cuando he visto también a personas que han estado en situaciones de trauma, sobre todo lo que genera mucho malestar es el no comprender, o no encontrar lo que hablábamos, ¿no? Un significado, una razón, Mm, el para qué de lo que me pasó, cuál es realmente la lección a obtener de esto. Simplemente es dolor, es maltrato, mm, es violencia, pero no mm, hay mm. o un significado, una esencia. Absolutamente. Hay una sección del libro que se llama el trauma, no, se llama el carácter enigmático del trauma. Parte de Ujú. lo que nos hace daño del trauma no es solo que nos hayan tratado mal o que nos hayan descuidado, sino el no poder entender de dónde venía eso y por qué. ¿Por qué pasó que mi padre, que Claro. debía cuidarme, a veces se quedaba disociado y no me escuchaba y no podía verme o incluso era impulsivo y me daba Ujú. susto o me hacía daño? Claro. Esa dificultad para entender es una de las cosas que más daño hacen a las personas dañadas y traumatizadas. Entonces, muchas veces parte del trabajo es como permitir que o ayudar a los pacientes, a las personas a aumentar su capacidad mentalizadora, su capacidad de entender. Mi padre estaba muy roto por Claro. dentro y no era capaz, a veces no era capaz ni de aguantarse a sí mismo y necesitaba desconectarse. Eso no necesariamente significa que le perdone, pero sí puede significar que entiendo mejor de dónde viene y ya no es un sinsentido. Claro. El sinsentido es una cosa que duele mucho a Sí, nuestro cerebro, que cognitivamente necesita cerrar las cosas, ¿no? El totalmente. sinsentido es muy dañino y es una parte del trauma que no se ha tratado lo suficiente, yo creo. Ujú. Y también me da la sensación, también, Carlos, de que muchas veces la gente que agrede es gente que también ha sido herida. Entonces es como que están Sí, en ese tipo de círculo, rueda de violencia, esa especie como de rueda karmática en la que alguien en la familia tiene que decir, basta, basta ya de sí, seguir este patrón de violencia o de abuso o de maltrato. totalmente. Yo creo que esas dinámicas de convertirte en un agresor cuando has sido agredido, muchas Ujú. veces son precisamente eso que antes llamábamos como un protocolo defensivo. Esta es mi manera de sobrevivir, así no tengo que tener miedo. Dando Claro. miedo a otros no tengo yo que tener miedo. Haciendo daño a otros no me hacen daño a mí. Es una forma de defenderte muy primaria, muy Ujú. destructiva Sí. y lo que intentamos es ayudar a la gente a que no necesite defenderse tanto. Claro, que sea una forma de que encuentren otras vías o otras Sí, soluciones. Y supongo que también exacto. tú, trabajando con tus pacientes, has visto también el cambio, ¿no? De gente que a lo mejor haya tenido un mal sitio, como tú mencionas, ¿no? Esa Mm, idea de ese origen o esa partida en un mm. principio más complicada, a gente que luego puede también rehacer o mejorar sus circunstancias, su situación. Sí, y sigue siendo un misterio científico el de la resiliencia, porque hay gente que viniendo del mismo mal sitio que otras Ujú, personas, a pesar de eso, pueden tener un funcionamiento psicológico relativamente intacto, ujú. pueden construir relaciones positivas, pueden convertirse en buenos padres y madres. Ujú. Seguimos con ese misterio a cuestas. Creo que en gran parte tiene que ver con esos dos procesos que yo he dicho Sí, antes, sí, sí, poder sí. rodearte de relaciones que ofrecen algo nuevo y diferente y Ujú, poder hacer un trabajo reflexivo. Pero quizás también hay algo neurológico de por medio, como que ujú. los seres humanos tenemos sistemas nerviosos que no son siempre, que no funcionan siempre igual. Claro, Venimos al mundo con temperamentos distintos, somos más sensibles a la estimulación, a la novedad, somos más o menos irritables desde el principio de nuestra vida, nos regulamos mejor correcto. o peor. Y probablemente la gente con temperamentos más sensibles es Ujú, gente para las cuales una mala situación se vuelve más fácilmente traumática que para correcto. otros que tienen sistemas nerviosos un poco más, digamos, estables, etcétera. Entonces creo que Ujú, la resiliencia también podría tener que ver un poco con el cableado interno, claro. no solo con cosas que la gente hace, sino con cómo está configurada por dentro. Sí, porque al final también a nivel estadístico te das cuenta de que si realmente hubiera
gente que hay tanta gente que sale de malos sitios, habría de haber infinitud de traumas o infinitud de gente que está, pero la gente Totalmente. es funcional y Sí, sigue adelante. Y al final entonces te sí, das cuenta de la capacidad humana que hay ahí detrás, de sí, poder seguir y avanzar sí, y recuperarse. sí, sí, así es, así es. Porque Mm. por la misma regla de tres, si todos venimos más o menos de situaciones complicadas y suerte que la humanidad ha ido avanzando, pues claro, entonces todos estaríamos con esos Sí, traumas, sí, esas traumatizaciones, y con las guerras que ha habido en absolutamente. el mundo y la gente sigue adelante. Exacto. Y el hecho es que estamos aquí como especie viniendo de miles de años de Exacto, tener que adaptarnos a situaciones que son muy difíciles, totalmente. mucha escasez, mucha mortalidad materna, Correcto. mucha glaciación, mucha migración, mucha guerra. O Sí, sea sí. que No nos olvidemos, el siglo algo... XX ha sido un siglo de guerras horribles. Ha habido, Sí, no sé si más de 100 y pico muertos, millones de muertos en guerras, con lo cual, y atrocidades sí, miles. Y aún sí. así, la especie humana sigue adelante. Sí, sí, sí. Eso es un problema, insisto, científico y un misterio Sí. científico que merece mucho la pena traer al foco también. Que aquí también hay Mi libro es más sobre el trauma, pero creo que claro, la resiliencia es otro temón. que aquí también hay el tema del crecimiento postraumático, ¿no? Que también hay estudios que se han Sí. hecho de cómo el cerebro, por ejemplo, había estudios que hablaban sobre todo de la gente que habían sido sobrevivientes de campos de exterminio, que había también habido un proceso a nivel de recuperación cerebral. Aquí también la parte Mm, de la plasticidad neuronal que nos permite mm, también recuperarnos. De decir, bueno, hemos estado durante unos años situaciones muy duras, pero aún así el cerebro se puede también recuperar y poder generar también nuevas conexiones, recuperar también áreas de la parte emocional, del límbico, la parte también sí. del hipocampo. Es un músculo bastante flexible, el cerebro, por suerte. Mm. Totalmente. Y Lo, tiene lo va- sentido que esté diseñado así para poder aprender, ¿no? Mm. Claro. Y supongo también la parte buena es que en el caso de la infancia, que es la etapa más sensible, que es lo que también tú dices en la obra, supongo que también aquí es donde debemos también de poner también más énfasis, ¿no? Para dejar luego la Sí. violencia para etapas posteriores, ¿no? Pero sí que en la infancia yo creo que sería interesante, ¿no? Que la gente que también que nos vea, ¿no? Que a lo mejor también tenga presente de que los niños o niñas son receptores de todo tipo de informaciones. Eso de decir que el niño o niña no se Absolutamente. entera, eso es una gran falacia, una gran mentira, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo y concretamente con eso último que acabas de decir, que es una de las formas en las que los adultos a veces nos defendemos de reconocer el dolor de los chavales y es bueno, se Claro, le olvidará. claro. No funciona así. Cuidado, Es cuidado importante con esto. proteger. Es Sí, así. sí, tal cual. Sí, Carlos, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido. Siempre digo que es una muy buena señal. Me gustaría que sí. pudieras dar un último mensaje a la audiencia, un último mensaje también para gente que a lo mejor está pues preocupada, ¿no? Porque a lo mejor pues ha vivido experiencias traumáticas, difíciles. A lo mejor hay gente que nos ve que viene como tú dices, ¿no? Esos malos sitios. ¿Qué podríamos Mm, decirles a estas personas? ¿Qué podríamos de mm. alguna forma lanzarles como mensaje de esperanza? Pues mira, muchas cosas, pero quizás me voy a quedar con una y es Ujú. una que también aparece mucho en la terapia y es cuando vienes de un mal sitio y la vida te ofrece una relación mejor, a veces tu sistema automáticamente tiende o a irse o a boicotear eso. Mi mensaje sería que cuando nos encontremos con esas oportunidades de alguien que sí está disponible, que sí te quiere cuidar, que sí te reconoce, que sí te respeta, que sí te trata bien, que no se aprovecha de ti, etcétera, aguantemos el tirón, porque si uno procede de un lugar inseguro, a veces es difícil mantenerse, es paradójico, pero a veces es difícil mantenerse en esos sitios buenos. Y pasan cosas más o menos evidentes o más o menos sutiles que boicotean esa oportunidad. Mi mensaje sería aguantar el tirón ahí. Es una buena estrategia y es una buena inversión para reconfigurar esa inseguridad aprendida. Está Mm. fantástico. Para la gente que tenga curiosidad, que tenga ganas también de leer y comprar tu libro, ¿cómo puede llegar a caminar sobre las huellas? ¿Cómo podemos comprar el libro? Pues mira, Caminar sobre las huellas está en la página web de la editorial de Sclé de Brouwer, pero está en ¿Eh? Amazon también Muy bien. y en principio en las librerías y si no está se puede encargar. Es un libro que está muy bien Sí. distribuido, llega enseguida a quien lo quiera pedir y aprovecho para dar las gracias a la editorial por confiar en mi trabajo también, que es una editorial que cuida muy bien los libros, que Sí, sí, distribuye sí. muy Está bien. muy bien Sí, planteado. sí, Además, también es una sí, obra donde tienes también, vamos a decirlo también, tenemos aquí también gráficas, son también sí, muy introductorio para poder también captar sí, fácilmente la información. Se ve muy sí, bien diseñado todo. Los modelos sí, también, está muy bien. sí, Enhorabuena. sí. Y para Gracias. gente que quiera también saber más de ti, Carlos, o de tu trabajo, no sé si también tienes consulta privada o si también haces también visitas que pueda también la gente pues, solicitarte.
Mm, Pues mira, estoy en la página web de Comillas. Si cualquiera que ponga Carlos Pitillas Comillas, que es la Muy universidad en bien, la que trabajo, me va a encontrar. muy bien, Y fácil. estoy en redes, tengo una cuenta de Facebook que está Perfecto. abierta, donde a veces cuelgo alguna cosilla, y Muy una bien, cuenta de Instagram para cualquier consulta. fantástico. Por cualquiera de esas vías se me puede contactar. Fabuloso. Pues Carlos, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto haya Igualmente. comprendido mejor acerca del trauma, de que hay solución, de que hay formas también de poder reparar para poder también seguir avanzando y que mejor manera de comprender y saber más a través de obras como las que hemos hablado hoy, Caminar sobre las huellas. De aquí recomendamos que la gente pueda comprar y leer esta obra y también contactar con Carlos, quien quiera también pues, hacer ese proceso de sanación o proceso psicoterapéutico. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Muchísimas gracias, Oriol. Un placer. Abrazo fuerte. Cuídate. Chao. Ya, chao.